Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más queremos decirle que es una gran bendición poder interactuar con ustedes aquí en Radio Amanecer en Estudio. Y decimos interactuar aunque usted está en calidad pasiva. Sin embargo, por la fe entendemos que cada vez que comentamos alguna lección, usted puede decir eso es así o puede también disentir de esto. Y entonces hacer su pregunta y contactarnos para hablar con nosotros sobre un tema determinado donde quizás las ideas no están bien claras para usted. De eso se trata la dinámica de Radio Amanecer en Estudio, saber que tenemos una gran cantidad de personas que están con nosotros ahí, escuchándonos con el deseo de aprender y sobre todas las cosas recordarle que nosotros somos los principales que aprendemos cuando desarrollamos este tipo de trabajo. Estas lecciones de escuela sabática es una gran bendición. Quisiéramos invitarle para que participe con nosotros en el estudio de la lección de este día. Daniel, cierra las palabras. Es el título general de la lección que estaremos abordando en el día de hoy, dentro del marco de la lección número 1 de este trimestre, algunos principios de interpretación profética. De verdad que es un alto honor y un privilegio tener aquí en cabina la grata presencia del doctor Cristian Veras, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Doctor Veras, muchas bendiciones. Gracias, mi apreciado amigo pastor. Bendiciones, igual manera. Cierra las palabras es el título de la lección que nos proponemos estudiar en el día de hoy. ¿Qué significará eso, pastor? Bueno, ya lo vamos a descubrir en un momento. Vamos a dejar esa curiosidad por un momento. Sí. Y entonces a darle la oportunidad a usted para que podamos seguir la constancia. Es correcto. Antes de estudiar la Biblia, ¿qué debemos hacer? Orar. Y es lo mejor ponernos en las manos de Dios. Así que les invitamos para que hablemos con nuestro Señor. Querido Padre Celestial, bendito Dios, Rey del universo, en este momento vamos a estudiar tu palabra, pero necesitamos tu permiso para que a través de tu Espíritu Santo nos ilumines y que podamos comprenderla y explicarla conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, esa declaración está fundamentada en lo que dice Daniel 12:4. Y es muy común, por ejemplo, escuchar predicadores, aún autores de nuestra propia denominación de la Iglesia Adventista, presentar este tema, ya sea a través de los púlpitos o en algunas publicaciones, hablar de que en los últimos días, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la ciencia, entiéndase, en el conocimiento de la tecnología u otro tipo de ciencia, se aumentaría grandemente. Y se cita ese pasaje de la Biblia. Contrario a algunos autores que de entrada sí nos hablan sobre el texto y nos dicen que se está refiriendo básicamente a lo que Daniel estaba escribiendo y las profecías bíblicas del libro de Daniel, donde dice que el conocimiento de ese libro y de las profecías se iba a aumentar, y entonces nos encontramos que gran parte de lo que Daniel dice tiene una relación estrecha con el libro de Apocalipsis. Se está refiriendo esa declaración a lo que tiene que ver con las profecías del libro de Daniel, que básicamente uno como que encuentra una luz especial en el libro de Revelación o de Apocalipsis en torno a esas declaraciones de Daniel 12:4. Bueno, hay al menos unas 3 opiniones en cuanto a ese pasaje, pero me gustaría presentar un paralelismo dentro del mismo libro de Daniel conforme a eso. Daniel capítulo 12 versículo 4 está en la misma escena del tiempo del fin. En el versículo 1, que es donde inicia el texto, de hecho
no es el versículo 1 que inicia el texto. Un texto no es un versículo ni varios versículos. Es un trozo de la Biblia con sentido completo, Sí. con significado. De manera que en los versículos 40 al 45 de Daniel capítulo 11, inicia ese texto y luego dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ese tiempo se refiere al tiempo del fin. Y nosotros podemos ver que en el mismo capítulo 12 ya Dios le está hablando a Daniel diciéndole, tú irás al descanso y te levantarás al tiempo del fin, resucitarás. De manera que el capítulo 12 es el epílogo de la vida de Daniel y por supuesto el epílogo de muchas obras en lo que tiene que ver con la profecía del tiempo del fin dadas en el tiempo del profeta mismo. De manera, pastor y estimados amigos, que el capítulo 12, versículo 4, guarda una relación no solamente con el libro de Apocalipsis, sino también con el mismo capítulo 8 del libro de Daniel, versículo 26, donde dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. De manera que cuando dice cierra el libro, porque es para el tiempo del fin, le está diciendo que ese libro debe ser sellado, porque el cumplimiento de la profecía no era para ese mismo momento. Y entonces esta instrucción no se aplica a todo el libro de Daniel, porque una parte ya del libro había sido comprendida, pastor. Sí. Gran parte del libro de Daniel había sido comprendida, sin embargo, había una bendición que a través de los siglos se aplicaba en este libro, pero esta parte de la profecía no había sido comprendida, porque de hecho, si todavía le explicaban, aunque se la explicaran a Daniel, él no la iba a entender. De hecho, no la entendió. Correcto. Por eso le digo, porque el ángel le dijo, simplemente séllala, porque es para el tiempo del fin. Y si se lo hubiese explicado, no lo hubiese entendido, porque era que no había vivido eso. Tenía que vivirlo para poderlo entender, y es entonces lo que significa esto. Sella las palabras, sella el libro, porque sus palabras son hasta el tiempo del fin. Es decir, hasta que llegara ese tiempo no se podría proclamar un mensaje basado en el cumplimiento de estas profecías. Por eso el libro abierto que en Apocalipsis capítulo 10 el ángel tiene, se entiende que destapa las profecías del libro de Daniel. Varios textos en el Apocalipsis lo destapan, pero ya lo vamos a ir comentando dentro de breves momentos. Esto de que la ciencia aumentaría no se está refiriendo a lo que tiene que ver con el asunto de la tecnología, porque muchos alegan también que con el avance de la tecnología, de los medios de comunicación, y que por supuesto la Iglesia se ha interesado mucho en los medios de comunicación, los avances en ese término, y está utilizando los medios de comunicación para predicar las profecías bíblicas, como lo estamos haciendo ahora a través de Radio Amanecer en Estudio, pero especialmente cuando se refiere a que la ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá, se está refiriendo al avance de la tecnología o a la ciencia pura, como es por ejemplo la biología, la medicina, entre otras cosas. Ya usted hizo un breve comentario muy atinado de eso, y es que algunos piensan que se estaba refiriendo al avance de los tiempos. De hecho, yo escuché y escuchábamos predicadores presentando algunas escenas, y en una ocasión hasta este mismo servidor, utilizando tal vez un anacronismo de ese término, de ese texto, utilicé que desayuné en un lugar, almorcé en otro y cené en otro lugar, y presentaba para el aumento de la ciencia. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la explicación teológica del texto, no es más que el avance de la profecía misma. O sea, el conocimiento de la profecía de parte del libro de Daniel, que repito, ni siquiera era completa, parte del libro de Daniel, que para ese momento no había sido entendido, pero cuando se le quita el sello, en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 1 dice, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Cuál revelación?
la misma revelación. Acuérdense que estuvimos hablando en una entrega pasada del verbo galak, que es el que utiliza Daniel, y de Apocaliptus, que es revelación o revelar, el mismo verbo con su equivalente en griego. Dios le reveló a Juan lo mismo que le reveló a Daniel los acontecimientos para el tiempo del fin. Entonces se entiende que Apocalipsis es lo que quita la tapa, el sello, a esos acontecimientos sellados del libro de Daniel. Perfecto. En ese sentido, no es malo también, porque usted quizá no estará atentando, por así decirlo, contra lo que es la parte teológica, de que aproveche esa declaración de Daniel para, y lo repetimos, usted decir que la ciencia y la tecnología, como se ha aumentado, está a favor o se pone a favor de la predicación del Evangelio y en especial el asunto de las profecías bíblicas. Algunas personas pues se han comunicado con nosotros un tanto preocupados porque según ellos en estos tiempos finales no se está predicando mucho acerca de las profecías bíblicas, pero si hay algo que nosotros sí podemos decir con toda seguridad es que la iglesia se ha encargado de presentar documentos y predicación fundamentales en torno a lo que tiene que ver con la motivación de aprender las profecías bíblicas y predicarlas para este tiempo. Por eso en la radio, reiteramos una vez más aquí en Radio Amanecer en Estudio, pues estamos compartiendo un asunto que tiene que ver cómo interpretar las profecías bíblicas, y posiblemente para muchas personas es una idea nueva el hacer el énfasis de que esa declaración de Daniel 12:4 muy específicamente está hablando acerca de la comprensión de las profecías bíblicas. Así es. Cuando se dio esta orden de parte del Señor para Daniel, esta cláusula se considera como una consecuencia lógica de la cláusula inmediatamente precedente. Por ejemplo, cuando el libro sellado sea abierto en el tiempo del fin, dice que se aumentaría el conocimiento de las verdades contenidas en estas profecías. Y esto lo vemos, pastor y estimados amigos, cuando al final del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y de Apocalipsis en varios lugares del mundo, muy distantes entre sí. De hecho, este despertar en las profecías bíblicas ocurrió por varias cosas. Uno, el gran terremoto de Lisboa, 1 de noviembre de 1755, se sacudió completamente la tierra ese día, y el mar se levantó una ola de grandes metros, muchos metros de altura de agua, y la gente pensó que era la segunda venida de Cristo, personas confesando sus pecados, otros estaban delirando del susto, del miedo. Más tarde, en 1798, se le quitó el poder al hombre de Dios. Entiéndase lo que estoy diciendo. Se le quitó el poder al hombre de Dios porque Pío VI, celebrando su coronación en la capilla de Sixtina, fue aprisionado por Luis Alexander Berthier, fue desterrado, y entonces la iglesia colocó a otro en su lugar y también fue hecho prisionero. Lo que nosotros vemos que esto despierta un énfasis en el estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque la gente quería ver qué estaba ocurriendo. La gente quería ver por qué estaban ocurriendo estas cosas. Hay un terremoto, en 1780 la caída el oscurecimiento del sol, el oscurecimiento de la luna o la luna convertida en sangre, en 1833 la caída de las estrellas, y la gente dice, bueno, hay que ir a ver qué dice la Biblia con respecto y mirar las profecías bíblicas que ya habían estado olvidadas por un tiempo, y es donde hay un despertar religioso, y es donde, pastor, estimados amigos, se encuentran con las profecías de Daniel, de Apocalipsis, y se estudia, y de ahí es que viene lo que se conoce como la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Numerosos expositores en todo el mundo, en Inglaterra como Juan Petrie, José Wolf,
también en lo que tiene que ver con el Medio Oriente, en Manuel Lacunza en América del Sur y por supuesto Guillermo Miller en Norteamérica, junto con una hueste de estudiantes de las profecías que se basaron en el libro de Daniel para determinar que después de las 2300 tardes y mañanas Cristo volvería. Y entonces por eso es que en este contexto es que se da el estudio de Daniel capítulo 12 versículo 4, donde la profecía había sido sellada hasta el tiempo del fin y donde dice que posteriormente, naturalmente, esto volvería a ser retomado. Y esto es lo que Apocalipsis precisamente hace, tomar donde Daniel selló, quitar el sello o la tapa y entonces poner al descubierto esas interesantes profecías del tiempo del fin. Con relación a lo que usted está informando sobre las profecías del tiempo del fin, y como usted bien señala, está haciendo mención a la profecía de los 2300 días o años literales, como ya se ha llegado a la conclusión, ¿cómo es eso que yo puedo entender que después de esos años entonces empieza el tiempo del fin? Hace muchísimos años que se predijo eso, muchas de las profecías bíblicas que están allí se han venido cumpliendo y ahora nosotros podemos llegar a la conclusión de que estamos llegando al tiempo del fin. Y si eso es así, ¿cómo se detalla entonces el cumplimiento de esa profecía para nosotros determinar que estamos viviendo en el tiempo del fin? Realmente sería muy bueno que nosotros supiésemos que no estamos en el tiempo del fin. Estamos en el fin del tiempo. Es diferente. El tiempo del fin inicia desde la misma muerte de Cristo. Okay. Por eso el Evangelio de Marcos, capítulo 1, dice, el tiempo se ha cumplido. Inmediatamente Cristo viene como el Mesías prometido, inicia el tiempo del fin. Sin embargo, ahora lo que estamos viviendo es el fin del tiempo, porque se refiere precisamente al fin del tiempo del fin. Sí, ¿cómo se detallan esa profecía bíblica? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos lo que son las 2300 tardes y mañanas. Eso inicia en el 457 a.C. y termina en 1844. También tenemos la profecía de los 1260 años, días o años, que tiene que ver con la persecución papal desde el 538 hasta 1798, cuando se recibe la herida de muerte, la bestia. Y también tenemos los 1290 años y los 1335 días o años, que tienen que ver naturalmente con profecías que algunas se han cumplido. Por ejemplo, ya prácticamente se cumplieron todas ellas a 1844, a 1798 y así por el estilo. Sin embargo, queda la profecía de más tiempo, que es la segunda venida, y esa profecía no está fechada. Perfecto. Hay un punto muy importante ahora que usted dice que falta ese tiempo para la segunda venida de Cristo. Sin embargo, ya que estamos hablando de Miller y hemos incluso utilizado algunos principios de interpretación profética o de interpretación de la Biblia que el mismo Miller utilizaba, y nos encontramos que uno de los temas principales que Miller estuvo predicando después de analizar esas profecías bíblicas fue precisamente que Jesús venía a la tierra en la fecha que llegó a determinar en el año 1844. ¿Qué fue lo que pasó con Guillermo Miller? ¿Hubo una interpretación correcta de las profecías? Y si fue así, entonces, ¿qué falló que Cristo no vino a la tierra? La pregunta suya es fascinante y es tentadora espaciarse a hablar por mucho tiempo. Sin embargo, tendremos una entrega más adelante, pero brevemente, como el tema de hoy requiere una explicación de eso y usted pone al aire la pregunta, quisiera decir que Guillermo Miller y su equipo interpretaron correctamente las profecías de las 2300 tardes y mañanas. El cálculo fue efectivo porque ellos utilizaron el principio de día por año, tanto de los reformadores como de Joaquín de Flores y otros hombres eruditos que el Espíritu Santo iluminó a través de la historia. El asunto fue
que ellos calcularon que Cristo vendría para 1844 y el fin de las 2300 tardes y mañanas no estaba predicha la segunda venida, sino el juicio. Ahí inicia el juicio investigador y nosotros llevamos ya unos 170 y algo de años a la luz del juicio. Lo que termina con el juicio de investigación es el cierre de la gracia muy próximo a la segunda venida de Cristo. De manera, pastor y estimados amigos, que estamos viviendo los tiempos del fin. Cristo puede venir en cualquier momento. No esperemos señales como en Mateo 24. Que las señales no han caído. Mateo 24 no se refiere a las señales de la segunda venida. Solo hay dos. Solo hay dos señales de la segunda venida en Mateo 24. Mateo 24 habla de las señales del tiempo del fin, no de la segunda venida. Noten, primera señal de la segunda venida en Mateo 24, la predicación del Evangelio, 24:14. Será predicado este Evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero la verdadera señal de la segunda venida es: y verán la señal del Hijo del Hombre, 24:30, venir en las nubes del cielo. Es decir, ¿qué señal tenemos para decir o estar seguros de que ya Cristo está cerca, 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 más cerca? La señal que tenemos es la que da el mismo libro de Mateo, capítulo 24. Velad, orad y estar preparados para cuando el Hijo del Hombre venga. Y eso lo hacemos cada día con un estudio profundo de la Biblia, de la oración, de la meditación, del ayuno, estando en la testificación. Pastor, Cristo en cualquier momento puede venir, y eso es lo que nuestros pioneros visualizaron. Por eso le debemos como iglesia mucho a Guillermo Miller. Bueno, ahora que habla de que le debemos mucho a Guillermo Miller, nosotros sabemos que el mensaje de la predicación del Evangelio de Guillermo Miller en aquel entonces decía que Jesús venía muy pronto. Y eso fue real. Sin embargo, en lugar de Jesús venir lo explicaremos con más detalle, venir a la tierra, donde se consideraba que la tierra era el santuario, lo importante es que no falló la interpretación de la profecía bíblica, sino del evento. Y el Señor permitió que esto sucediera así sencillamente por la indiferencia que había tomado en aquel entonces la predicación del Evangelio. Somos nosotros un movimiento, usted acaba de decir que le debemos mucho a Guillermo Miller. A partir de esa prédica entonces es que nace el movimiento adventista pensando que Jesús viene muy pronto a esta tierra. Correcto, por eso se llama adventistas del séptimo día. Adventista es que espera el advenimiento, y del séptimo día porque como fue un pueblo que se basó y se sigue basando en el estudio profundo de la palabra de Dios, se ve claramente y nuestros pioneros ven que esa luz de hecho no le fue dada a Guillermo Miller en su tiempo. Más tarde le fue dada a Joseph Bass, a Jaime White, a Elena White y a todo el grupo de adventistas. Pero había también otra persona que de hecho ella estuvo con los padres que vinieron no tan temprano como para 1620, pero sí ya para cerca de 1800 y algo. Ella estuvo con ese grupo en lo que tiene que ver con New Bedford o Nueva Inglaterra y todos esos lugares, que fue Rachel Oakes, una bautista del séptimo día, que más tarde llegó a ser adventista del séptimo día. Parte de ellos, ella ganó a un hombre llamado Frederick Wheeler, un pastor, y Frederick Wheeler también trabajó en lo que tiene que ver con la difusión del sábado. Y este grupo, entonces, como usted decía, pastor, este movimiento llega a ser los adventistas del séptimo día. Estoy resumiendo, ya ustedes saben de qué manera, porque es una historia bastante amplia, pero sí el movimiento adventista surge de la proclamación profética de la segunda venida de Cristo. Bueno, en definitiva, después de analizar brevemente parte del contenido de la predicación de Guillermo Miller y cómo da paso al movimiento adventista, queremos rectificar esto. El nacimiento de nuestro movimiento es mundial.
es el cumplimiento de lo que es la predicación de Daniel, de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. En contraste, y sin juzgar la salvación de las personas, piensa, por ejemplo, en la oscuridad en que se encuentra gran parte de la cristiandad en cuanto a su comprensión de la Biblia. Algo tan básico como es el séptimo día, por ejemplo, sábado, establecido desde el Edén, señores, es ignorado e incluso descartado en favor del domingo, un día originado en lo que tiene que ver con la religión o en el paganismo romano. O pensemos, por ejemplo, en la absoluta ignorancia acerca de lo que la Biblia en verdad enseña sobre la muerte, ya que la mayoría de los cristianos cree que en la idea de la iglesia pagana de que existe un alma que abandona el cuerpo en ocasión de la muerte y que pasa inmediatamente a otra esfera de la existencia, lo que para algunos significa también el tormento eterno en un infierno ardiente. De manera que, en contraste con todo ello, nosotros como cristianos adventistas que creemos en la próxima venida de Jesús y que guardamos el día sábado, deberíamos estar muy agradecidos y ser humildes por el conocimiento que tenemos acerca de la verdad, y por eso estamos transmitiendo estas ideas que son claramente enseñadas en la palabra de Dios. Ya en la parte final, nuestra entrega en el día de hoy, no quisiera concluir, pastor, sin ver un paralelismo invertido con el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. En Daniel 12:4 es el último capítulo del libro, noten eso. Y en el versículo 4, en Daniel 12 es el último capítulo del libro, y el versículo 4 es el inicio del capítulo, la primera parte, el primer tercio del capítulo, y está llamando a sellar las profecías de ese libro porque es para el tiempo del fin. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 22, note el último capítulo del libro de Apocalipsis, y ahora el versículo 10, note lo que el profeta Juan recibe. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Mientras que a Daniel se le dijo que sellara las profecías, a Juan se le dice que no las selle porque el tiempo está cerca. ¿Qué quiere decir? Que la profecía apocalíptica o escatológica que contiene el libro de Apocalipsis es para nuestros días, es para el tiempo del fin, que ya, como dije hace un momento, terminaba de empezar. Por eso Dios desea que esas profecías de Apocalipsis no queden selladas en tu mente porque Él no las selló. Él no ordenó sellarlas, sino ordenó entenderlas, estudiarlas, para que sean de provecho para la iglesia en este tiempo peligroso del fin. Aleluya, amén. Bueno, señores, estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Agradecemos como cada día la gentileza de haber estado con nosotros y esperamos que esto pueda ser de gran provecho estudiar la Biblia, especialmente en lo que tiene que ver con las profecías bíblicas. Vamos a orar. Padre, agradecemos tus bondades. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, motivándonos a estudiar profundamente tu santa y bendita palabra, y esperamos que este estudio de las profecías bíblicas pueda ser de gran bendición para todos. Amén. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.